Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva InView Wiki Kickoff. Hoy, mano a mano con mi colega y amigo el señor Mateo Reschini, vamos a dedicar la Wiki estrictamente al mercado argentino. Siempre hay mucho que hablar de Argentina. Y si bien la semana pasada tuvimos la visita de la gente de StoneX, que también hizo un pantallazo muy interesante, nos parece que amerita que nosotros nos metamos a fondo también con nuestra propia opinión respecto al contexto actual. De hecho, hay tanto para hablar de Argentina que tuvimos que un poco elegir de qué vamos a hablar. Damos por sentado que la situación macroeconómica todos estamos más o menos en tema. No vamos a hablar ni de la reserva del central, ni del nivel de inflación, ni de actividad y demás. Si bien vamos a tocar lateralmente esos temas, la idea es directamente meternos con instrumentos de mercado para sortear la coyuntura, qué nos quedó, qué se está licitando, hacer un foco muy marcado sobre la oferta de fondos comunes, porque creemos que ahí es donde seguramente más valor les podemos aportar en este momento. Mateo va a estar a cargo de todo eso. Después vamos a hablar un poquito de política, con mucho tacto y sin ofender a nadie, porque en este momento, tan cerca de las PASO y ya con varias elecciones a cuestas, las PASO nacionales habló, es momento de hablar un poquito de qué escenarios vemos para adelante, porque es muy difícil evaluar en este momento cualquier activo argentino si no ponemos algunos supuestos en el medio. Y después, por supuesto, como siempre, daremos espacio a preguntas, sean de Argentina o no, y trataremos de contestar todos si el tiempo no lo hace posible. Así que, Mateo, todo tuyo. Voy a hacer todo lo posible para hacer los comentarios políticos respetuosos en este día post elecciones. Fantástico. Bueno, Weekly Kickoff 102, acá estamos. Más que nada vamos a hablar de mercado argentino, ¿sí? Como dijo Pablo, me ahorré el slide de presentación de Argentina y distintas tasas. Sobre lo que dijo Pablo van a ver que hay bastante oferta de fondos, porque bueno, son una buena forma de exponerse, dadas algunas limitaciones de liquidez de algunos instrumentos, dada la practicidad del instrumento. Y dado que ahora, como vamos a ver, en lo que es tasa en pesos, la verdad es que quedaron pocas opciones, ¿sí? Entonces, dentro de algunas opciones de cash management, antes de abocarse completamente a una categoría, creemos que es inteligente, digamos, diversificar a través de los FCI. Bien, ¿qué tenemos en lo que son tasas en pesos, como decíamos? Más que nada, o sea, fíjense que lo que tenemos es, en cauciones, tenemos unas tasas bastante bajas, ¿no? Pero fíjense, TNA, digamos, de las cauciones a 7 y a un día, que son las más líquidas, obviamente alguien puede ir a una caución a 30 días, o sea, no hay inconveniente, las tasas son similares en TNA, pero la cuestión es que, bueno, en general, como les decimos, las más líquidas son 7 y un día. Tenemos 85, 84% más o menos, fíjense que está oscilando en esos niveles, las tasas nominales anuales y oscilando en un 130 de TEA. ¿Sí? Fíjense, y esto va a ser una constante, al lado tenemos la tasa efectiva anual del plazo fijo minorista. ¿Sí? Recuerdan que el plazo fijo minorista está fijado unilateralmente por el Banco Central en 97%, o sea, a paridad con lo que son las tasas de política monetaria. Entonces, por ese lado, vean que estamos bastante abajo, ¿sí? Que la tasa de plazo fijo minorista, ¿sí? El 97% ese. Y además, después tenés la tasa de plazo fijo mayorista, está también cercana al 90, digamos, entonces, en TNA. Entonces, por ese lado, fíjense que este instrumento pierde. ¿Por qué pierde, digamos? Y la razón por la que pierde está en el pie, digamos, de la diapositiva, y es que sigue siendo el instrumento más seguro que hay en el mercado, ¿sí? La plaza de cauciones, ¿sí? El instrumento no defaulteó en toda su historia, digamos, y además tiene bastantes reaseguros con fondos de garantía en BIMA, por si
los instrumentos que garantizan cada una de las cauciones individuales no fuese suficiente para cubrir el monto de la caución, ¿sí? Entonces recuerden que esto está bastante asegurado. Es un instrumento muy, pero muy seguro en este sentido, porque no solo tiene instrumentos que alguien me puede decir, bueno, está bien, yo no compro una LED, o LESER, pero bueno, lo coloco en caución y quizá mi contraparte lo que está poniendo en garantía son LEDs o LESERs. Indirectamente estoy, entre comillas, comprado. Sí, está bien, pero en el medio vos tenés que, lo que le van a exigir a la otra persona es pague, no es meramente directamente, acá tiene su LED de solecer, sino que primero que le van a liquidar esa solecer, le van a exigir la diferencia, esa persona va a tener que poner la diferencia, digamos, no es meramente, vaya al Estado y reclámele, como si realmente tuviese la LED o la lecer, y además de eso, digamos, si esa persona que tomó la caución, digamos, que también no es unilateral, no es que yo tomo una caución contra, vamos a poner de ejemplo a Pablo, digamos, Pablo tomo una caución y yo coloco en caución, entonces está macheado de que yo tomé contra Pablo, entonces me voy a arreglar con Pablo. No, yo me voy a arreglar con Vima. Hay varias capas en el medio que aseguran que al que colocó, primero le paguen. Y después hay varios actores que van a ir a reclamar al que realmente tiene que poner la diferencia. Entonces, por eso esto es bastante seguro y por eso también esto está 20, 25 puntos por momento por debajo de lo que es la tasa de plazo fijo minorista, ¿sí? La seguridad tiene un precio y ese precio son 25 puntos de TEA en este preciso instante. Bien, bueno, en realidad la seguridad, la liquidez, o sea, son varias cosas, digamos, o sea, ¿no? Seguramente alguien me puede llegar a challengear eso de que es solamente la seguridad, obviamente, pero bueno, la seguridad y otros factores tienen 25 puntos de costo. Por el otro lado, tenemos las letras, ¿sí? Vamos a ver qué letras quedaron, ¿sí? Tenemos 3 LESER, ¿sí? Perdón, 4 LESER, la noviembre casi inició opera, así que no la incluí. Y LEDES, hasta el viernes quedaba solo una viva, ¿sí? Que es la que vence ahora el 31 de julio, pero se licitó una nueva, ¿sí? Se volvió al mercado de LED el viernes, ¿sí? Así que por ese lado, fíjense que tenemos una nueva que todavía no está operando, veremos a cuánto opera, digamos, pero operó al 99% de TNA. Una tasa bien, digamos, considerando lo que puede llegar a ser las cauciones, ¿sí? Entonces, bueno, alguien me puede llegar a decir, bueno, está bien, ¿para qué me pones la tasa efectiva anual del plazo fijo minorista si acá tenemos tasas reales? O sea, reales con todos los delays que tiene el SER y los instrumentos SER, pero dentro de todo o sea, estas tasas son SER más 3, 2, 3 puntos, digamos. Entonces, si le hacemos un ejercicio de nominalizar las LESER y los bonos duales, ¿sí? Vemos que acá lo que tenemos es, considerando también que la LESER Julio es bastante mentirosa, digamos, porque yo también querría colocar una TEA del 386, pero esta LESER vence mañana, así que bueno, poco tiempo a vencimiento, la verdad que complica un poco las tasas. Algo parecido pasa con el bono, el TDL 23, ¿sí? Que vence el 31 de julio, ¿sí? Entonces, por ese lado, los primeros, tanto de los bonos duales como de las LESER, no los consideraría. Hay más bonos duales, pero también tienen poca liquidez y ya me parece que deja de ser un instrumento de corto plazo y ya pasa a ser 2024 bien entrado, o sea, abril, agosto, septiembre. Entonces, por ese lado, los dejamos fuera. Fíjense que las TNAs estimadas considerando la inflación del REM son de 90, 100% para incluso la LESER más larga, ¿sí? Que es la noviembre. Entonces, también, nuevamente, no estamos ni cerca, digamos, si hacemos una TEA estimada con lo que es los datos del REM, ni cerca de la tasa del plazo fijo minorista. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Que todas estas tasas también dependen del pronóstico del REM, ¿sí? Entonces, esto espera una aceleración inflacionaria y fíjense que el REM para junio daba 7,3% y el jueves nos llevamos la sorpresa de que dio 6%. Entonces, por ese lado, vemos que quizás el REM está un poquitito por encima de lo que puede dar y además que el REM, nuevamente les digo, espera una aceleración de la inflación, ¿sí? Noviembre, diciembre ya lo ven en torno al 8, septiembre, octubre, 7 y largos, digamos. Entonces, si esto no se diese, obviamente estas tasas efectivas anuales no se van a dar y vas a quedar incluso más por debajo.
Entonces, esta es un poco la situación en LESER. Bueno, entonces decimos, ¿qué pasa con los fondos tema cero? ¿Sí? Entonces, la verdad es que si vemos un poco los fondos tema cero, están bastante similares en rendimiento cada uno, y en lo que es year to date, el mejor que tenemos en este preciso instante es el GameBest Pesos, con un 44,25 de rendimiento acumulado en lo que va del año, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si lo vemos un poco en lo que puede llegar a ser tasas anualizadas o tasas en lo que va del mes, fíjense que incluso en lo que va del año, el GameBest Pesos está a la cabeza, en lo que va del mes también, ¿sí? O sea, tenemos un rendimiento de 2,70 directo en lo que va del mes. Esto nos deja una tasa efectiva anual anualizada, ¿sí? De la tasa que lleva en el mes de 125%. Nuevamente, estamos 30% abajo, y estamos también abajo de lo que es la tasa de caución. Obviamente, acá lo que tenemos es un poco la comodidad de poner y sacar los pesos en el día, ¿sí? Por otro lado, vemos también, hay una cuestión interesante, que la verdad es que los rendimientos son muy similares, ¿sí? Son bastante similares, lo cual deja a estos fondos en un standoff, ¿sí? O sea, o sea, fíjense que entre el primero de todos y el sexto tenemos 15 VPs, 18 VPs de diferencia. La nada misma, la verdad. Entonces, muchas veces cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor money market? Y entre los tres primeros, entre el GameBest Pesos, el Mega Inver Liquidez, el SBS Ahorro Pesos, están dentro de los mejores, ¿sí? Entonces, por ese lado, si alguien en este momento tiene una necesidad de cash management y quiere colocar en un fondo de dinero, la verdad que en fondo de mercado de dinero, la verdad es que en ese sentido, esos son nuestros tres predilectos, ¿sí? Yendo a decir, bueno, tomamos un poco más de riesgo, ¿sí? En aras de todo esto, fíjense que la tasa anual, ¿sí? La tasa de year to date, en lo que va del año de los distintos fondos, el que mejor le performea es el Consultatio Renta Local, con 54,56%. 10 puntos más, 10 puntos porcentuales más que lo que es la categoría de tema cero, ¿sí? El mejor de los fondos temas 1. A ver, esto, fíjense que no tenemos como antes bastante iguales, ¿sí? Los rendimientos de los fondos como pasaban en los T0. La realidad es que acá lo que tenemos es diferencias en las estrategias, ¿sí? Acá no es meramente como en los T0, que están cargados de cauciones, de plazos fijos y de instrumentos muy líquidos, digamos, con esos riesgos. Entonces, por este lado, tenemos que algunos cargan un poco más de LESER, tienen un poco más de timing, ¿sí? La muñeca del portfolio manager para subirse o bajarse de ciertos instrumentos. Entonces, de ciertos instrumentos, de ciertas estrategias, ¿no? O sea, de cargar más SER, de cargar menos SER, de irse un poco más a tasa fija, de cargar a veces cauciones cuando corresponde. Entonces, esto es lo que genera estas diferencias de rendimiento. Si vamos en lo que es el resultado mensual, ¿sí? Tenemos acá que en lo que va del mes, el que mejor viene performando es el GameBest FF, mientras que el consultorio local, el que viene primero en el año, viene segundo. También fíjense que si bien la diferencia es bastante significativa, si lo miramos en proporción del rendimiento, tampoco es que se genera, por ejemplo, entre los tres primeros tenemos 12 VPs de diferencia. Perdón, entre los tres primeros, sacando al GameBest FF, que ahora vamos a hablar de ese, tenemos 12 VPs de diferencia, digamos. Entonces, tampoco es que queda muy diferenciada la oferta entre los tres primeros, ¿no? Sacando al GameBest FF. También, nuevamente acá tenemos que es la tasa que más se le acerca al plazo fijo minorista, este 142 de TEA del FF. Y bueno, la verdad es que eso, ahora vamos a hablar a lo último sobre un poco esa diferencia de rendimiento, pero a ver, como resumen de todo esto que estuvimos viendo y por qué dejé la tasa de plazo fijo minorista ahí. Dejo la tasa de plazo fijo minorista ahí para que vean que con esta regulación, siendo una tasa, no vamos a decirle ficticia, porque real es real, o sea, yo me agarro dinero y lo puedo ir a colocar al banco esa tasa, digamos, pero es una tasa completamente regulada, es una tasa que obviamente el Banco Central le obliga a los bancos comerciales a ofrecer,
es muy difícil ganarle, y además que todos estos instrumentos, es medio endogámica la cuestión, porque los money markets colocan en plazos fijos mayorista y en cauciones, entonces ahí va a haber correlación entre la tasa de cauciones y de los money markets. Después también tenés que los T+1 invierten en letras, los T+1 están cargados en ser, entonces vos decís, bueno, ¿qué puedo ofrecer respecto a un plazo fijo de diferencia? La realidad es que en rendimiento, como vemos, uno no puede diferenciarse por rendimiento. Entonces, mi recomendación es plantear prudencia ante concentración de estrategias, ¿sí? Entonces, por más que en este preciso instante el plazo fijo minorista me esté dando más que las otras opciones, yo de manejar una cartera, sea de cash management o quizás para algún inversor que prevé alguna estabilidad del dólar luego de esta suba, digamos, yo sería un poco prudente igual, ahora vamos a hablar de eso, de diversificar un poco los riesgos, porque cuando uno hace un plazo fijo, está tomando riesgo bancario, y ese riesgo bancario está ligado a la situación del Banco Central, de las LELIQs, de los encajes, de que también los bancos tienen títulos del Tesoro en encajes. Entonces, poner un plazo fijo hoy en día es correr riesgo bancario, riesgo Banco Central y riesgo MECON, todo junto, ¿sí? Para alguien que realmente está muy asustado, o sea, no me resulta que alguien que no, o sea, que no quiere comprar ni en un 5%, ni en un 10%, quiere tener un 0% de su cartera en activos expuestos al soberano, justamente el plazo fijo no es una opción para salir del riesgo soberano en este preciso instante. Obviamente, si vos haces si de repente vos haces un plazo fijo, al que le vas a hacer juicio si no te pagan el plazo fijo, si te lo patean para adelante, bueno, no estoy planteando eso como posibilidades certeras, ¿no? Pero o sea, estoy planteándolo desde el punto de vista del que examina todas las posibilidades. Obviamente se lo vas a hacer al banco, no al Estado, pero bueno, el banco también va a tener que, o sea, está expuesto al Estado, quiérase o no, en ese sentido. Entonces, no me parece mal, o sea, yo no le diría, no hagas nunca a nadie un plazo fijo minorista, siendo honesto en este sentido, porque recuerden que yo soy research y no comercial, digamos, pero hoy por hoy lo que sí recomendaría es diversificar un poco más los riesgos y no concentrar toda una cartera en plazos fijos, sino tener cierta diversidad de instrumentos, por más de que eso impacte en tasa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para el que recién decíamos, miren, quiero tener 0%, 0%, 0% de exposición al soberano? No quiero tener exposición al Estado, no quiero tener exposición al Banco Central, no quiero tener exposición a los bancos porque tienen exposición esos dos, no quiero nada de eso. Yo solo quiero prestarle dinero a empresas. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos propuestas dentro de nuestra oferta de fondos, porque quizás alguien puede llegar a decir, bueno, pero ¿por qué me ofreces fondos? Entonces ofreceme lo que tiene dentro de los fondos. Está bien, sí, para jugadores de más largo plazo eso lo veo posible, porque justamente uno puede licitar, por ejemplo, una ON Badlar, que hemos salió Tecpetrol la semana pasada, pero el tema es que después quizás está un poco corto de mercado secundario si es una colocación de corto plazo, ¿sí? Entonces, estos fondos lo que nos permiten es manejar un poco esas colocaciones a corto plazo. Si hay alguien que me dice, bueno, mira, tengo la caja entera de una compañía y vamos a poner cierta parte en estos instrumentos para tener directamente exposición a las compañías, está bien, perfecto, porque claramente vamos a poder armar una cartera de cierta forma y quede cierto porcentaje en estos instrumentos de liquidez y no tener que acudir a toda la cartera. Entonces, esa es un poco la cuestión por la cual estoy ofreciendo los fondos. De todas formas, también avisamos cuando vemos buenos créditos, o sea, no avisamos todos los créditos, todas las emisiones, pero cuando vemos buenos créditos tendemos a avisar. En este caso tenemos dos opciones de fondos T1 que ofrecen exposición únicamente a corporativos, que son el Galileo Ahorro Plus y el GameBest FF. ¿Sí? Como pueden ver dentro de la composición, el Ahorro Plus tiene ONs, tiene cauciones, que decíamos es el más seguro.
y FF. También ven ahí que dice ONCAVA, me van a decir, pero me acabaste de decir que no tenemos exposición al soberano. Claramente no tenemos exposición, es el subsoberano en ese sentido, y claramente prestarle dinero a la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que prestarle dinero al soberano en este preciso instante, y además son obligaciones en pesos, entonces no parece tan riesgoso en ese sentido como obligaciones al soberano. Por otro lado, lo que tenemos en el GameVest FF, tenemos una aplastante mayoría, digamos, de fideicomisos financieros, tenemos otro tanto en pagarés, cierta parte en disponibilidades, obviamente eso no es cash en la caja, probablemente sean money markets o fondos T1, plazos fijos y otros corporativos dentro de la cartera del GameVest FF. También, nuevamente, acá me van a decir, bueno, tenés plazo fijo, tenés algo de exposición, pero estamos hablando de un 7,67% de la cartera. O sea, no parece tan terrible la exposición indirecta al soberano como para bocharlo como opción. El GameVest FF, como pueden ver acá, es el rojo, no rojo, el Bordeaux, que tenemos ahí, que es el último, pero que viene avanzando a pasos agigantados y que viene bastante bien en lo mensual. Ven que tiene ahí una pequeña caída de rendimiento, que eso, la verdad que la semana pasada se asistieron a la charla de GameVest, que vinieron la gente de StoneX. Justamente Francisco estuvo acá, que es el comercial de los fondos, y comentó eso, que bueno, se dio por una cuestión de suba de tasa. Entonces, por ese lado, tengan en cuenta que por situaciones de suba de tasa puede haber ciertos ajustes de las evaluaciones, que si sigue subiendo la tasa, puede pasar. Ellos, en su opinión, no lo ven sucediendo, pero bueno, también, a ver, uno me puede plantear, bueno, pero ¿para qué voy a correr ese riesgo? Y la realidad es que, ¿para qué vas a correr ese riesgo? Porque a este fondo claramente también están llegando los que no quieren correr todos los otros riesgos. Entonces, no tengo una opción que yo les diga, miren, con este fondo no vas a tener exposición al soberano, vas a ganarle al plazo fijo minorista, y además no vas a correr ningún riesgo. No, no existe eso, digamos. O sea, la demanda sería tan alta que en algún momento el rendimiento va a tener que acusar el golpe, ¿sí? Entonces, por ese lado, considérenlo que estas son las opciones meramente corporativas. Obviamente también pueden ingresar en las ONs, pero tengan en cuenta en cuenta la liquidez. Para el que no quiere estas cuestiones y quiere solo mantenerse en inversiones en bolsa, cauciones viene siendo lo más rentable. Y después tenemos las inversiones en letras, que en este preciso instante, la verdad que la ausencia de LEDs nos deja un poco cortos de instrumentos para ir a tasa fija, por lo que de última nos mantendríamos en la LECER más corta. Obviamente cuando hablo de la LECER más corta me refiero a la que no vence mañana, digamos, sino la siguiente. Entonces, como para mantenerse ahí, por más que vemos que quizás está un poco inflada los pronósticos de inflación que se ven para los próximos meses en el REM, pero bueno, la alternativa es irse a octubre con una LED, y eso ya me parece que genera un poco más de resquemor en algunos inversores. Entonces, ese sería más o menos el orden. Y por último tenemos los temas 1, que nos parecen una excelente forma de exponerse de manera variada a todos estos instrumentos. El consultativo renta local viene bastante bien, y si no, el GameVest FF con esa posible actualización por subas de tasa. Que en nuestra opinión tampoco vemos una suba de tasa del Banco Central en este momento, y más con el dato de inflación de la semana pasada. Bien, perdón, volviendo. Otros fondos en pesos que tenemos, y esto no es para cash management, digamos, son los fondos SER y los fondos Dollar Link, ¿sí? En los fondos SER no estuvimos teniendo muchas consultas en este momento, pero lo ponemos para que lo tengan ahí en cuenta. Fíjense que en lo que va del año todos vienen ganándole al SER -1 con bastante ahínco, le vienen ganando, y la verdad es que dentro de nuestros top picks tenemos justamente al Consultatio de Deuda Argentina, al Galileo Multimercado, ¿sí? Que es el segundo, el que está en la línea violeta. Luego tenemos esa línea verde, que es bastante más consistente y con un poco menos de volatilidad, que es el Mega Inver Retorno Absoluto. En general nosotros recomendamos un poco el tercero por esta menor volatilidad, y por eso a veces no teníamos tanto en cuenta, por ejemplo, los dos primeros, pero dentro de todo la verdad es que en el último mes vienen bastante bien. Dollar Link sí recibimos bastantes
consultas. Y acá lo que les quiero plantear es que, a ver, dentro de todo lo que son esta clase de activos, hay diferencias de estrategias y condiciones que muchas, por no decir todas las opciones están a tasa negativa. Los portfolio managers se ven obligados a ponerse un poco más creativos con lo que incluyen en los fondos. Algunos incluyen ON hard dollar, etc. Entonces, en este caso tenemos también bastante diversidad de rendimientos, ¿sí? Las top picks, nosotros planteamos el Mega Inver renta fija cobertura, que por más que tuvo un estelar desempeño respecto de los demás, lo mantiene en el tiempo. Fíjense que viene bastante bien. Y el Compass renta fija 3, ¿sí? Que es el segundo que vemos acá en la línea esa celeste, que también lo viene manteniendo bastante bien y con poca volatilidad. Para los que solo quieren exposición corporativa, obviamente, en lo que es SER no hay solamente exposición corporativa, eso olvídense, y para lo que es meramente exposición corporativa tenemos dos opciones, el Galileo Argentina y el Max Cobertura, que la verdad es que vienen bastante atrasados en rendimiento, pero hay un costo de ir solo a lo corporativo. Pero estas son nuestras opciones, recomendaciones para ustedes. Y después, sobre lo que refiere a dólar link, si queremos ir a instrumentos particulares, todo está carísimo, todo, la verdad que en este sentido, todo está bastante fiero el panorama. Fíjense que la curva soberana, digamos, de bonos, acá ya no hay, fijarse qué podemos conseguir a ONs, está todo negativo, hasta lo que tenemos en el T24 bastante negativo, el T2B4 ya directamente para el año que viene, septiembre, negativo en 5, rondando el 5%, por momentos 5,5%. Las tasas de los futuros están en valores impagables, ¿sí? Fíjense lo que son estas tasas efectivas anuales, son completamente impagables en esta categoría, y el problema con todo esto es que toda esta demanda por cobertura lo que generó es que muchos corporativos le vieron la oportunidad para salir con emisiones. Entonces, lo que hoy tenemos es que muchas emisiones son a 48 meses y salen a tasa del 0. Que la verdad es que eso yo lo puedo entender para un corporativo de muy largo plazo, lo puedo entender para un fondo común de inversión, pero para una persona, un particular, o alguien que tiene vencimientos el año que viene, meterse a 48 meses al 0% lo veo riesgoso, porque el día después de un salto discreto del tipo de cambio, de un cambio en el régimen de cambiario, yo no sé qué valen esos instrumentos, yo no sé qué tan fácilmente colocables a un comprador serán. Entonces, por ese lado, la verdad es que para los que buscan coberturas de tipo de cambio, está bastante complicada la cuestión. Quizás mantenerse comprado en la primera posición del futuro, fíjense que la TNA es de 124%, está bastante por encima de lo que ofrecen todos los otros instrumentos, pero la verdad es que todo está a tasa negativa. Entonces, por ese lado, me parece que tiene que ver bastante también con los plazos, y yo lo vería en un case by case escenario. Un bonus track de fondos en pesos que tenemos acá son los fondos de ON hard dollar. ¿Sí? Hay fondos que se pueden ingresar en pesos que fíjense que siguen bastante bien la cotización del contado con liquidación, y en este sentido, bueno, recomendamos un poco lo que son estas tres opciones que tenemos en cartera. El Compass Desarrollo 1, o Desarrollo Argentino 1 también se llama, no creo que me entre ahí, digamos, tan largo. El fondo Toronto Trust, de Toronto Trust, en ese sentido viene muy bien, muy bien, ¿sí? Es el de la línea verde. Y para personas jurídicas tenemos el Schroeder Argentina, que parece un gran fondo para esos fondos. Se ingresa y se sale con pesos. Bien, pero para los que no quieren ir específicamente a pesos, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Sí? Bueno, fíjense que estamos en una tendencia alcista, tanto del CCL como del MEP. Me van a decir acá en este preciso instante, no, bueno, pero con estos los instrumentos está carísimo, te estás fijando con el GD30, que la verdad con GD30 o L30, que es el más barato de todos. Sí, la realidad es que en periodos anteriores, digamos, para obtener cierta comparación con el resto de la historia, uso GD30, L30, ¿sí? Para periodos más largos. En este sentido también te deja un canje en cero, que si vos lo querés hacer el canje fuera de pantalla, que también por pantalla es bastante complicado hacerlo, no es cero. Así que consideren que esto acá te
subestima bastante lo que es el precio del CCL y del MEP respecto de otros mercados, ¿sí? Con CDR el viernes lo estábamos viendo en 535 pesos por momentos. Entonces, complicado, el panorama con el tipo de cambio parece de corto, el Banco Central está aguantando todo lo que pueda en estos niveles en lo que son la plaza de bonos, ¿sí? Si lo vemos igual a lo que es el tipo de cambio con GD30 a L30 a precios corrientes, estamos lateralizando desde mediados del año pasado, ¿sí? Estamos más o menos al mismo precio, con una leve tendencia bajista, ¿sí? Entonces, esta es una apreciación real del tipo de cambio, que en el corto plazo va a tener sobresaltos, ¿sí? Que va a tener cierta volatilidad, que de repente puede aparecer más demanda en el tipo de cambio. Los buenos resultados electorales de la oposición quizás tematicen un poco todo eso, pero dentro de todo la verdad es que no nos sorprendería que en el mediano plazo se pueda recalentar un poco más esta situación, porque fíjense que estamos lateralizando desde hace un año, ajustado por inflación, ¿no? Por otro lado, de largo plazo, ¿sí? Con una normalización un poco del mercado, esto está para bajar claramente, digamos, ¿no? O sea, estamos en niveles de 2020 que ya veníamos bastante altos en ese sentido. O sea, tenemos un tipo de cambio real multilateral, bilateral con Estados Unidos, del tipo de cambio CCL, caro en el larguísimo plazo, en el mediano plazo, pero en el corto plazo podemos llegar a ver algún ajuste de toda esta condición. ¿Qué pasa un poco con el equity en este sentido? La verdad es que, bueno, ya hablamos un poco de lo que fue pesos, hablamos de prudencia con el tipo de cambio. Unos me pueden decir, bueno, ¿qué hacemos los que queremos riesgo? Los que quieren riesgo en equity, fíjense que el Merval se sigue ubicando como de los mejores índices del mundo de equity, porque estamos en el año, hasta el 13 de julio, un 40 y casi 2% arriba, ¿sí? Con un CCL de GD30. Estamos casi en $900, porque cuando tocó $900 pegó cierto ajuste. De todas formas, fíjense que lo que es el rendimiento dentro de los papeles es bastante desigual. Fíjense que recién en el top 7, el top 6, digamos, empiezan a superar al índice por muchísimo, ¿sí? Entonces, el que tenía hasta este momento Banco de Valores, ¿sí? En el año, no la pasó tan bien como quien tenía Gegal, Edenor o YPF, ¿sí? Entonces, esto acá, el stock picking, digamos, juega juega un papel bastante importante entre todo esto. Por eso, justamente, nosotros lo que estamos planteando, ¿sí? En nuestras recomendaciones son básicamente lo que tenemos dentro de nuestra cartera agresiva, que lo mostramos hace 2 semanas. Acá tenemos 2 fondos, el Compass Crecimiento y el SBS Acciones, que realmente son nuestros top picks para lo que son acciones dentro de nuestra oferta de fondos. Obviamente en esta cartera están para tratar de pegarse un poco más al benchmark, pero fuera de eso, fíjense que los papeles que tenemos son una muestra un poco de cómo viene el Merval. En este sentido vemos algunos sectores atrasados, o algunos papeles atrasados, como comentamos con CEPU. La verdad es que YPF también lo vemos un poco atrasado respecto de otros jugadores en vaca muerta, también eso lo hemos comentado. Galicia viene pagando bastante bien, y también nosotros hacemos una gran salvedad también con Banco Francés, que viene bastante, BBVA Argentina, ya no se llamaba francés, viene un poco atrasado respecto de los bancos y tiene fundamentals bastante sólidos. Entonces, dentro de todo, esta es un poco nuestra idea con el equity. Ya lo hemos comentado varias veces, y la semana pasada la gente de GameVest comentó su visión sobre el cuadro de riesgo país versus Merval en dólares. Ya lo he discutido eso con Juan Pablo Vera, somos amigos y lo hablamos. A él no le gusta mucho ese análisis, pero para mí lo interesante que muestra eso es que por el momento parece más barato los bonos que el equity en estos niveles, y que podrían proteger un poco más a la baja, ¿no? O sea, en este momento comprar Edenor con una suba de casi que duplicó en el año respecto de
de comprar algunos bonos como el GD35 en paridades de casi el 33%, y bueno, yo me quedo con el segundo por este momento, porque me parece una exposición que te provee más protección a la baja de lo que pueden llegar a tener estos papeles, de tener volatilidad y reveses electorales en el corto plazo. Como les decíamos, acá tenemos un poco lo que es lo que son los fondos, dentro de lo que es nuestra oferta. Les decíamos que dentro de nuestros top picks están estos dos fondos que están dentro de las carteras, el SBS Acciones y el Compass Crecimiento. Dentro de lo que es el año, viene muy bien en lo que es el Mega Inver Renta Variable, ¿sí? La verdad que Mega QM, la fusión de Mega Inver con Quinquela, está sacando muy buenos fondos. En este sentido, la verdad es que el fondo de renta variable viene bien. Si lo miramos de un poco más largo plazo, ¿sí? Interanualmente, los otros dos también son un poco más consistentes, entonces por eso los tenemos en la cartera respecto del Mega Inver, pero digamos, no puedo pelear con los números en el año, digamos, como para dejar de recomendarlo. Bien, hasta acá llegamos un poco con el panel de activos. Creo que vamos a tener más preguntas, digamos, pero le voy a dejar un poco de tiempo a Pablo para que hable de política, y después seguro tendremos más tiempo para las preguntas, para quienes quieren quedarse, y los dejamos ir a las 10:30. Perfecto, gracias Mate, muy completo como siempre el paseo por el mercado argentino. A mí me gusta siempre mirar cómo nos miran de afuera, porque ya sabemos acá para qué lado está sesgado cada medio, entonces es una mirada, no hay miradas imparciales, pero quizás un poco menos parcial. Me interesó esta nota que hizo El País, donde ponen el foco sobre Sergio Massa, que tiene el extraño doble rol de ministro de Economía y candidato a presidente, lo cual ya de por sí es bastante extraño, pero cuando la gestión del ministro tampoco es demasiado destacable, se vuelve aún más difícil la situación. Yo creo que esta semana es clave, básicamente porque si vamos a llegar a un acuerdo con el FMI, ya por los tiempos que lleva a rubricar el acuerdo y demás, hay que empezar a cerrar. Se habla de que hoy sale la famosa misión a Washington, cosa que ya escuchamos unas cuantas veces, por lo tanto, hasta que no estén arriba del avión, tomémoslo como incierto. Y básicamente me parece que hay que mirar esto desde el prisma de Massa. ¿Por qué? Porque Massa es el que, para los que juegan al póker, está all-in, digamos, en este momento. Si Massa gana, va a ser el gobierno de Massa. Y si Massa pierde, va a ser la derrota de Massa. Y el mismo paralelismo podemos hacer con la economía. Si la economía empieza a mostrar alguna mejora, será agua directa para el molino del candidato, y si empeora, tendrá su correlato en lo electoral. Por lo tanto, en este momento todos los caminos conducen a Massa, que si efectivamente gana, Massa es famoso por su ductilidad para hacer convenios de conveniencia según depende del momento. Por lo tanto, yo creo que si Massa llega a la presidencia, Massa va a ser el primer masista y va a tratar de romper en la mejor tradición peronista con quien lo llevó hasta ahí, y tratar de imprimirle su propio sello a la gestión, lo cual tampoco sería demasiado fácil, porque si uno se fija en la lista legislativa, justamente para balancear, tienen buena parte de kirchnerismo más tradicional, pero bueno, eso ya estamos haciendo un poco ya ciencia ficción. Pero básicamente Massa está tironeado de todos lados por la realidad, porque tiene que firmar con el FMI. Yo siempre digo que un acuerdo con el FMI es condición necesaria, pero no suficiente para que la macroeconomía mejore. Firmar con el FMI, todavía no sabemos qué vamos a firmar. Obviamente no es una panacea que va a solucionar el efecto de la sequía, ni mucho menos, pero no firmar tendría un efecto desestabilizador tal que el resto de los esfuerzos, me parece que hace el ministro por intentar contener la inflación y demás, se tornarían inmanejables. Por lo tanto, yo espero algún tipo de acuerdo. Está claro que el acuerdo está siendo muy difícil,
porque no cumplimos ninguna de las metas a las que nos comprometimos, ninguna de las tres, y quedamos bastante lejos en todas. Y Massa necesita una serie de condiciones que le permitan llevar su candidatura a buen puerto. El staff del fondo, siempre manejándonos por trascendidos. Hay países que ya toman una posición más intransigente, donde dicen, bueno, pero si no cumplieron ninguna de las condiciones, ¿por qué igual vamos a cumplir con lo que les habíamos prometido antes? Ya nadie habla de demasiado dinero adicional, simplemente estamos hablando de que nos hagan los envíos para que nosotros podamos devolverle lo ya pactado. Entonces, esta semana eso debería cerrarse para despejar un poco los peores escenarios, y paralelo a esto empezamos a tener resultados electorales cada vez más relevantes. Ayer se votó en Santa Fe, que es un distrito de muchísimo peso, y acá lo mismo de siempre. ¿Cuánto se puede nacionalizar de un resultado provincial? Y tenemos, por ejemplo, el caso Milei, que es clarísimo, donde todas las encuestas, si bien ya nadie habla 3/3, lo ven con 20 puntos para la elección presidencial, pero en las elecciones provinciales saca 3 o 4. Entonces, ¿realmente está tan disociado ese voto, o lo que todo el mundo ve en las encuestas para Milei presidencial después podría no materializarse? Ahí hay un tema importante. Recordemos que Álvaro de Sogaray en su momento sacó 7% y con eso le alcanzó para terminar definiendo el plan económico. Yo creo que si Milei saca 20 puntos sería una tremenda elección, que lo dejaría además muy bien parado en el juego de alianzas posteriores que van a ser necesarias. Y a mí me parece que ya Mateo habló muchísimo del cash management, entonces yo hago comentarios más de largo plazo si uno quiere que afectan más a los bonos hard dollar o al equity. El trade electoral ya arrancó hace rato, si no, el Merval no estaría cerca de los $900 con los bonos en la zona de 30. Hemos escrito sobre esto, recién Mateo comentó, ya más o menos me parece que nuestra visión ahí está bastante clara. Pero el trade electoral me parece que se compone de dos grandes cosas, y a veces el mercado enfoca en una sola. El trade electoral es, bueno, ¿quién va a ser el próximo gobierno? Eso es una pata, pero la otra pata es qué se va a encontrar cuando llega, porque eso ciertamente va a influir sobre la capacidad de respuesta que tenga. Me parece que una devaluación del tipo de cambio oficial, sea quien sea que llegue, o antes, yo creo que va a tener, o sea, lo lógico sería que se dé antes de las elecciones generales, después de las PASO, porque al ritmo que estamos perdiendo reservas se complica generar escenarios donde llegaríamos sin grandes sobresaltos, pero de nuevo chocamos con la necesidad política de que hacer un salto discreto 2-3 meses antes de una elección, el oficialismo va a hacer todo lo que pueda para impedirlo. Entonces ahí entramos en un juego muy fino de expectativas, donde vemos días de rally muy fuertes del equity, o vemos días como el viernes, donde realmente vimos una toma bastante fuerte, y eso es muy sensible a cada nuevo dato que conocemos, tanto electoral como en la relación con el Fondo Monetario, donde por ahora tenemos más trascendidos que otra cosa. Ahora, que esta devaluación va a llegar en algún momento, hay pocos analistas que no coinciden. Ahora acá, a la hora de invertir, hay un tema de timing muy fino, porque como mostraba Mateo, el costo de la cobertura es tan alto que esto no es tan simple como compro un futuro y me cubro, porque cuando uno paga 300% de tasa efectiva, si solo tenemos crawling peg o la devaluación se posterga, se pierde mucho dinero, y de hecho los mercados de futuros, está el chiste en el mercado que anticiparon 10 de las últimas 2 devaluaciones, porque generalmente se generan estas tasas de devaluación inminente que después no se produce, y ahí con el mark to market y demás es una manera muy rápida de perder mucho dinero si uno no está tan fino en el view.
Pero volviendo a las elecciones, como ya me imagino que a esta altura todos saben, Mateo es rosarino, así que vamos a usar a nuestro corresponsal para que nos cuente un poco qué se vivió y qué se comentó ayer. Si que haya ganado, digamos, el candidato de Larreta por sobre el de Bullrich también es algo que se pueda nacionalizar, o si es un tema más local. Danos tu impresión, Mateo. Bien, acá es donde voy a tratar de ser un poco más imparcial, lo más imparcial que pueda, digamos. La verdad es, yo creo que esto más que candidato de, va a pasar la de pregunta más acá, más que candidato de Larreta, es candidato de Lustó y por transferencia, digamos, de Larreta, más que puro de Larreta. Puyaro ya se había presentado a puestos antes en otras elecciones y ha perdido como en la guerra, digamos, porque Puyaro fue ministro de Seguridad del socialismo, ¿sí? En su momento, y ha tenido algunos que otros contactos, algunos lo ligaron con algunos policías un poco más corruptos que fueron removidos de su cargo, entonces tuvo un poco de todo eso. El problema ahí es que la verdad es que había mucha aprensión por votar a una figura con tan poca experiencia en política como era Carolina Lozada, ¿sí? Entonces, lo que terminó pasando es que se votó en contra del socialismo puro, ¿sí? Que estaba representado por Mónica Fein. Probablemente no la conozcan, pero Mónica Fein fue intendente de Rosario. Me ahorro mis comentarios sobre su gestión. Después se votó en contra también un poco del peronismo que quedó. El candidato del peronismo era muy poco sólido. Entonces lo que quedaba eran los candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia. Un candidato que también no tenía la mejor de las imágenes por haber sido ministro de Seguridad, por haber venido del socialismo y por toda esta cuestión que les comentaba de ciertas escuchas y ese tipo de cosas. Y por el otro lado, Carolina Lozada, que venía como la fuerza de la buena onda y sin mucha experiencia. Entonces, dentro de todo fue tratar de elegir el mal menor. ¿Sí? Entonces, entre Puyaro, que venía del socialismo y todas estas inconveniencias que les conto, o un candidato de corte más sensacionalista, la gente eligió el candidato con experiencia política. Yo no creo que eso se pueda nacionalizar tan fácilmente, porque me parece que acá más se le votó en contra a Lozada que lo que se votó a favor de Puyaro, más que nada por la distribución de votos, ¿sí? O sea, Puyaro sacó, por ejemplo, en Rosario, donde vivo yo, se esperaba que Lozada le gane fácilmente y perdió por poco, de hecho, pero justamente Puyaro no arrasó acá como arrasó en el resto de la provincia, ¿sí? Entonces, por ese lado, me parece que en otras elecciones nacionales podemos tener otro resultado. Pero, nuevamente, o sea, el resultado está más de votarle, ir diciendo, bueno, a quién no le quiero votar, y se fue votando en contra, más de que un apoyo o sea, tomar esto como un apoyo al modelo de gestión lusto-larretista, por así decirlo. Perfecto, Mate, clarísimo. Vamos con preguntas, que ya hay varias, así llegamos a tiempo. Tomo yo alguna. Nos preguntan nos preguntan qué opinamos de comprar AL30 o GD30 para alguien que acepta riesgo moderado. Bueno, esto lo respondo yo porque es fácil, te dejo la difícil a vos, Mate. AL30 o GD30 pueden ser una muy buena oportunidad de inversión de acá a unos años vista, pero ciertamente no son para un riesgo moderado. Sigue siendo el escenario base y por mucha diferencia que vayamos a algún tipo de reestructuración. Generalmente solo la gente que tiene mucha tolerancia a riesgo sabe muy bien dónde está ingresando y qué se puede encontrar del otro lado, está dispuesta a pasar por esas situaciones. Por lo tanto, no. Un claro no. Hay muy pocas cosas en Argentina de riesgo moderado en este momento. Ciertamente los bonos soberanos rindiendo 30% de paridad, ya por definición no podemos considerarlo riesgo moderado.
son dos preguntas distintas, que pueden ser una muy buena inversión, es otro tema discutible, pero riesgo moderado seguro que no. Después, Mate, tenemos algunas preguntas puntuales sobre equity, me preguntan por Aluar y por Transportadora de Gas del Sur, si tenés algún comentario breve. Sí, ahí sobre ambas, Transportadora de Gas del Sur, por ejemplo, es un papel que realmente nos gusta. No aparecía en la cartera agresiva porque es un papel que tiene los suficientes, o sea, los fundamentals están lo suficientemente limpios como para no considerarlo una jugada agresiva dentro de lo que es Argentina. De hecho, Transportadora de Gas del Sur está en nuestras carteras, pero en la moderada. La verdad es que en ese sentido viene bastante bien, tiene su contraparte de más riesgo que es Transportadora de Gas del Norte, que yo ahí ya no me meto en ese análisis, pero dentro de todo vemos una empresa bastante sólida. En ese sentido preferimos ir con transporte, pero de energía eléctrica en la agresiva con Transener, por eso tenemos ahí a Transener, pero es un papel que nos gusta. No va a ser un rendimiento explosivo, obviamente, porque ya el rendimiento lo tuvo durante todo este tiempo, pero es un papel que nos gusta. Respecto de Aluar, apelando al lenguaje bolsero de los foros, digamos, es la momia, digamos, porque Aluar está lateralizando durante un año hasta que se acuerdan que puede llegar a funcionar como papel dólar link, te explota y después lateraliza otro año entero, digamos. La realidad es que Aluar también es un papel que no seguimos muy de cerca, porque en ese sentido veíamos que, por ejemplo, Ternium para exponerse a ese sector, no de aluminio, pero sí de materiales básicos, Ternium nos parecía una apuesta un poco más inteligente. Ternium la de afuera, digamos, o sea, TXR, no Texar. Pero dentro de todo puede servir para lo que puede llegar a ser un trade de recuperación un poco industrial de cara al año que viene. La metería en una cartera para recuperación de la economía, digamos. Bien, perfecto. Después tenemos en una pregunta nos dicen que para las empresas no es tan simple acceder a ese plazo fijo que tiene una tasa tan atractiva y que hay cupos y demás. Y sí, justamente por eso en parte armamos la presentación para mostrar todas las alternativas que hay a eso, así que creo que ya quedó respondida dentro de la presentación. Después tenemos un par de clásicos. Uno, opciones de cobertura para empresas importadoras con acceso al MUNC. Bien, cuando me decís cobertura, no estoy seguro ahí, Andrés, si te referís a cobertura de CCL o cobertura de oficial, digamos, de Dollar Lane. Voy a asumir, digamos, voy a comentar un poco ambas. A ver, para cobertura de CCL, sencillo, ya lo planteé, están esos fondos en pesos, el Schroeder Argentina, el Desarrollo Argentino 1 y el Toronto Trust. Y por el otro lado, para lo que es coberturas de tipo de cambio oficial, sabé que van a ser carísimas. No puedo hacer mucho, digamos, ¿no? Sobre eso. Quizás armar una cartera para, si son necesidades de corto plazo, sí o sí va a tener que ser en fondos comunes de inversión, porque la verdad es que ingresar en un, por ejemplo, TB23, T2B3, que vence ahora, la verdad es que también no lo veo tampoco tan efectivo como puede llegar a ser. Un fondo que está un poco más diversificado dentro de todo lo que es la curva, y si no, bueno, cobertura corta con algún que otro instrumento en cobertura de dólar, de futuro dólar corto, con algún que otra tasa que pueda llegar a equiparar eso para lo que vaya a ser el corto plazo por la reactividad del futuro. Si no, tenemos T2B4 para el año que viene a 5% de tasa negativa para quien tenga una cobertura un poco más larga, y si realmente es larguísimo, digamos, de años, podemos ir a ONs, digamos, que salen, como les decía, 48 meses al cero. Bien, otro clásico, retail con dólares que quieren mantenerse en dólares. Opciones, calculo que es fondos, ¿no? Porque una alternativa es ir a primarias de licitaciones hard dollar, que estamos viendo varias por semana. Ya hemos hablado muchísimo del tema, pero también una manera es ir directo por fondos, ¿no, Mateo?
Sí, la verdad que los que tienen dólares en la mano, MEP, y los quieren mantener en MEP, la verdad es que es complicado el tema de dónde meterlos, porque cada vez hay menos fondos que aceptan MEP. Eh, por el otro lado, bueno, antes de hablar de los fondos, ir a lo que es obligaciones negociables. A nosotros no nos gusta mucho el segmento, ya lo hemos dicho varias veces. Lo que son las licitaciones primarias tienen el problema de que muchas veces son sobredemandadas por cuestiones regulatorias, entonces te salen a una tasa y al otro día ya están cotizando 400 basis arriba en el secundario, digamos. Y si ingresás en el secundario, también el problema de la recursividad sobre quién le da esos dólares. O sea, si no hay dólares para pagar el soberano, no va a haber dólares tampoco para pagar las ONs, salvo alguna empresa que realmente le ponga el pecho a las balas, que son pocas y rinden por abajo de un tibil. Entonces, por ese lado, preferimos un poco más de diversificación. En fondos, los fondos que nos quedan, tenemos, bueno, toda la oferta de Compass, que tiene ese tema de que te cobran el canje cuando entras y te devuelven el canje al momento de la salida. Para eso está bueno, digamos, porque al fin y al cabo te permite suscribir, porque otros fondos ya directamente nos dicen no, no aceptamos MEP y se acabó. Otra opción que tenemos es el Consultatio Multimercado 3, si mal no recuerdo, que es también de obligaciones negociables, y en ese sentido se le puede ingresar ahí para el que ya tenía apetito por obligaciones negociables. Si no, dentro de la oferta de Compass tenemos el Compass Renta Fija Latam, que directamente es un fondo de bajo rendimiento porque invierte en Latam a tasas de instrumentos bastante seguros a tasa baja, pero teniendo esa cuestión del canje en la entrada y la salida. Bien, perfecto. Tenemos un par de preguntas más de equity. Hacemos una y una, Mate. Nos preguntan por Sí. CEPU y Cresud. Yo tomo Cresud, que es un grupo que hace tiempo que vengo siguiendo. Cresud, a esta altura es un holding gigante donde hay una buena participación de IRSA ahí adentro, y a su vez ya IRSA Propiedades Comerciales también fue adquirido, por lo tanto es una colección de activos más que interesante. Me parece que si hubiera otro tipo de organización societaria, sería más fácil destrabar el valor que hay en esos activos, y cuando todo queda dentro de una bolsa con participaciones cruzadas y demás, quizás al mundo inversor se le complica más reconocer el valor. ¿Por qué digo esto? Porque Cresud, cuando uno mira que hay adentro y mira cuánto vale por mercado, hay un descuento importante, digamos, haciendo una suma de las partes, al menos en el ejercicio teórico, pero eso se viene manteniendo hace tiempo. Por lo tanto, me parece que para ver una revaluación importante en ese tipo de holding, necesitamos o que ese descuento se vuelva extremo para que el mercado pague, o necesitaríamos quizás que algún tipo de manejo más friendly con todos los stakeholders para tratar de destacar el valor que hay adentro de la empresa. Esto como opinión personal, obviamente, pero si tengo que hacer un solo bottom line, es un conjunto de activos que está muy barato. La gran pregunta es cuál va a ser el catalizador que va a destrabar ese valor, y ahí, bueno, es donde cada uno tiene que hacer su propia especulación. ¿Cepu, Mate? Bien, CEPU, de hecho, hace 2 semanas bueno, planteamos esto en nuestro call sobre las carteras, porque la incluimos en la cartera, la vemos atrasada respecto de las energéticas. Es un play a plazo, obviamente, con todo lo que eso conlleva, pero es un papel bastante atrasado en fundamentals respecto de otras generadores de energía, y ni que hablar de distribuidores de energía, que bueno, CEPU no es distribuidor, pero dentro de todo lo vemos bastante o sea, atractivo como papel. Perfecto, y vamos con la última, así no nos pasamos demasiado. Nos consultan por un hipotético portafolio para un cliente conservador, que sería distribuir en partes iguales MEP, SER
no, perdón. Nos habla de un tercio SER, un tercio ajustado por tipo de cambio oficial y un tercio tasa variable, y preguntas dónde quería el rol de MEP en eso. Ahora te dejo, Mate, pero yo diría que en principio no hay un portafolio único y salvador para entrar a las elecciones. Acá hay que hablar un poco con el cliente a ver qué quiere. Diversificar en tercios es una manera de evitar el peor escenario, pero también puede haber valor en tratar de asignar dónde creemos que, o sea, en esa carrera quién va a ganar, y tratar de inclinar un poco la balanza para ese lado. Mateo, de hecho, de la cartera conservadora, en la semana que viene vamos a tener que mandar un update de la cartera porque vence prácticamente la mayoría de los instrumentos, así que ahí vamos a tener que hacer un update de cómo vemos el corto plazo para portafolios conservadores, que se puede tomar o no, obviamente, pero comentario final tuyo, Mateo. Bien, la verdad es que sobre eso de los tercios, qué sé yo, la verdad que por esos tercios me parece que no estaría terminando de ser conservadora. O sea, ir en estas tasas tan negativas, tan negativas, tan negativas, de lo que es Dollar Link, no me parece conservador en ese sentido. Conservador ahí sería completamente dolarizado, y directamente ir a algún tipo de fondo LATAM, como puede llegar a ser el Compass Renta Fija LATAM que estábamos planteando. Entonces, por ese lado, no veo que termine siendo una cartera completamente dolarizada, completamente conservadora. Sí, lo que vería conservador sería dolarizarse a MEP, lo que se consiga, digamos, a tipo de cambio relativamente barato, porque como decíamos, el Banco Central ahí está bastante agresivo en las intervenciones, y pasarlo dolarizado. Si es moderado y quiere jugar un riesgo, yo la verdad es que iría a Dollar Link, pero a más largo plazo, un B2, B4, y esperar al año que viene, en septiembre, que ver qué pasa durante el año, casi a finish, o sea, considerando que se va a finish. No lo veo como una cartera conservadora, uno de tercios, digamos. Perfecto, yo tomo la última. Nos preguntan qué ocurre con Morixe después de la compra de Comercial de Plata. Bueno, hay un cambio de control, o sea que seguramente Come tiene que regulatoriamente ser una OPA por Morixe, pero por comentarios de la gente implicada y demás, lo que tenemos hasta ahora en limpio es que la idea es que Morixe continúe cotizando, porque no hay ningún tipo de restricción a que Morixe cotice en la bolsa y que su accionista mayoritario sea Come y también cotice en la bolsa, o sea, no hay ningún problema por esto. Generalmente, el problema, o sea, nadie puede comprarte tus acciones contra tu voluntad, digamos, algo que quede un porcentaje muy chico, que no es el caso. Por lo tanto, si uno tiene Morixe y quiere seguir teniendo Morixe, no hay ningún problema. Siempre acá la situación es que, claro, si mucha gente acepta la OPA, se reduce mucho la liquidez, y en el caso extremo casi termina no cotizando el papel y uno es socio, pero se entera por los balances cómo viene el tema. Pero bueno, aparentemente en este caso la OPA va a ser más un tema de obligación regulatoria que un intento genuino por llevarse toda la empresa, porque hay voluntad del dueño de que siga cotizando aparte, por lo tanto, no demasiado. Después, si Morixe se va a beneficiar estando incluida, digamos, oficialmente dentro del paraguas de Come, y eso va a potenciar sus negocios y demás, está por verse. Pero al menos desde lo regulatorio no parece que haya grandes novedades para quien quiera seguir siendo accionista. Bueno, último bonus track, y si ya cerramos acá. Mateo, más allá de todas las salvedades que siempre hacemos, o en el local líquida interesante para recomendar, asumo que Hard Dollar. Si tuvieras que decir un par, si te obligo, ¿cuáles serían? Sí, a ver, dependiendo el tamaño, digamos, la verdad es que tenés para lo conservador, tenés las ONs largas de PAE, están interesantes, el tema es el tick mínimo.
La CP17O, particularmente de CGC, me parece una ON también conservadora y buena. Ya sé que con CGC, después de la semana pasada, puede llegar a generar un poco de sobresalto, pero las ON rescatadas de CGC eran Dollar Link y estas son Hard Dollar, todos calmados y tranquilos, digamos. Y después las ONs de YPF para un perfil un poco más agresivo también parecen interesantes a estas paridades. Para el que quiera comprar ONs como si fuese equity, viento en la cara y absolutamente enajenado de la realidad, Albanesi y Clisa, comprándolas afuera para no tener el tema del canje, digamos, están a tasas astronómicas comparables a las del soberano, con el riesgo que eso conlleva. Es casi como comprar equity, y equity del panel general, como para caracterizarlo, digamos, en ese sentido. Pero estás en otro lugar de la estructura de capital, así que ahí, ahí está la apuesta. Exactamente. Bien, nos preguntan por Gazprom. Gazprom está bloqueado hasta nuevo aviso. Los CDRs quedaron en un limbo, y me atrevería a decir que hasta que no haya un cambio geopolítico gigantesco, no va a haber novedades sobre esto, así que por el momento solo resta esperar. Dicho eso, Mate, creo que podemos cerrar acá. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por las preguntas y demás. Si nos quieren consultar alguna otra cosa que no llegó el tiempo, ya saben dónde encontrarnos en los canales de siempre. En un ratito mandamos la grabación para quien quiera verla una segunda vez o compartirla con alguien que no pudo. Saludos para todos y nos estamos viendo. Adiós, buena semana.